Ahora nos toca hablar un poco de la economía naranja. ¿Qué es la economía naranja? Es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las economías se transformen en bienes y servicios culturales cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. El universo naranja está compuesto justamente por la economía cultural y las industrias creativas en cuya interacción se encuentran las industrias culturales convencionales y también las áreas de soporte de la creatividad. Entonces, cuando hablamos de una economía naranja, tenemos que fijarnos en ciertas características que definen a esta economía. Una de las características más importantes de la economía naranja, o también conocida como la economía creativa, es el sustento de su desarrollo en la cultura, ya que crea una fusión entre la misma y la economía en sí, explotando los valores y los principios que ambos tienen que ofrecer. Es decir, sería una fusión entre la economía necesariamente y la cultura, ¿sí? Esa conexión. Entonces, la economía creativa abre un campo muy amplio de posibilidades desde la creación de encuentros en el sector tecnológico con el objetivo de la economía, como uno de los objetivos de esa economía creativa, así como también la obtención de recursos por medio de ideas y propuestas de productos que sean creados a favor del consumidor final, que es lo que busca básicamente. Entonces podemos encontrar como parte de la economía creativa todo lo referente a campos visuales, artes visuales, los sectores de diseños, así como también los grupos de edición y de espectáculo. Dicho esto, entonces logramos describir cómo la principal característica de la economía creativa es la multidisciplinariedad, en este caso, o sea, es multidisciplinario, y la apreciación de un proceso de creación y la esencia detrás de cada pieza creada, teniendo siempre como objetivo romper los paradigmas del área y un espacio laboral, con el fin, por sobre todo, de estar en una constante búsqueda de nuevas propuestas y posibles mejoras, tratando siempre de hacer cada pieza única y también que esta misma esté lo suficientemente bien elaborada como para que tenga una mejora continua y una funcionalidad también en la mente de esa persona. ¿Cuáles son los elementos? Básicamente son la creatividad y la innovación, los dos conceptos que circulan por el mismo camino, pues existe una relación complementaria entre ellos. A esto se le suma también la pasión a emprender. Entonces no puede existir innovación sin una propiedad intelectual, sin modificación de lo convencional y sin una motivación para realizar ello. Entonces son temas que por lo general están sumamente relacionados y van de la mano. Por esto se puede afirmar que quizás en algún momento la traba de la innovación es el desconocimiento de estos puntos claves dentro del sistema que denominamos desarrollo económico. Entonces, cabe resaltar que la preocupación por las prácticas creativas e innovadoras se debe promover desde la fase de creación de cualquier proyecto y, por supuesto, cuando el mismo está en la etapa de operación real, es decir, en el contacto directo con el cliente o consumidor final. Entonces, vamos a hablar de la innovación. La innovación está asociada con la mejora de atributos funcionales asociados tanto a productos como a servicios, siempre enfatizando en su carácter tecnológico. Esta característica funcional tiene que ver, por ejemplo, con las computadoras que pueden ser mucho más poderosas, o los automóviles mucho más rápidos, o los teléfonos más inteligentes, o que el servicio de transporte pueda ser más económico. Es decir, principalmente con lo productivo. En cambio, la economía creativa lo que se basa es justamente en novedades de estética de los productos, es decir, el aspecto de los bienes y servicios que ponemos a disposición en el mercado, como también en las emociones que estos generan en los consumidores. Por ejemplo, un nuevo videojuego o una obra de arte original o una mesa o una silla de forma distinta, ¿está bien? O de una forma insólita que no se vio anteriormente. Entonces, básicamente, en definitiva,
La diferencia entre estética y funcionalidad radica, por lo tanto, en la naturaleza de cada uno de estos cambios. Por una parte, la función de los productos y por otra parte, sus formas. Entonces, la innovación dentro de las industrias culturales y creativas, ¿sí? La innovación también como producto de esas actividades que nosotros realizamos para apoyar nuestra creatividad y las tecnologías desarrolladas por la industria creativa que se difunden en otros sectores, los audiovisuales, por ejemplo. Entonces, la creatividad es valorada como fuente importante del crecimiento económico. Y de esta forma, la sociedad del conocimiento está modificando básicamente cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos o cómo se dan esas relaciones interpersonales tan importantes. Esto a su vez, ¿qué y cómo producimos básicamente los bienes y servicios que ponemos a disposición dentro del mercado? Entonces, cada vez se habla más de esa economía naranja y de su potencial en las economías. Entonces, el desarrollo de este sector significa la creación de riquezas desde la creatividad y la cultura y también implica trabajos de mayor calidad y a veces también a su vez de los bienes y servicios que tienen un mayor valor agregado. Entonces los expertos consultados sobre este tema siempre hablan de la importancia del potencial de la creatividad, ¿sí? Pero los problemas aparecen a la hora de aterrizar justamente esa creatividad y convertirlo ya en un producto de valor dentro del mercado. Entonces, hay capacidad creativa, pero no quizás las herramientas suficientes como para enfrentarse a la realidad de llevar un negocio, ¿sí? Entonces, las faltas de gestores de estos proyectos eh, tengan más herramientas para convertirse por lo general en una idea y que esta idea se pueda convertir en un proyecto sostenible, ¿sí? Entonces, básicamente es importante también mencionar que en ocasiones depende mucho también del fomento que se da a esa creatividad, ¿sí? En cada uno de los espacios. Entonces, falta generar una industria que sea más competitiva a nivel global y a mayor escala. Y, por ejemplo, en el campo de los videojuegos, como ventaja el que existen mayores productores que captan justamente ese pensamiento creativo y lo convierten en videojuegos y quizás sería básicamente el soporte que tiene este segmento en particular. Entonces el mundo de la cultura, en cambio, en ocasiones suele ser mucho más complejo llevar esta creatividad, por ejemplo, sobre las tablas en el teatro o quizás con algún bien determinado para que el mismo salga a la venta, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es una mayor sostenibilidad en el proyecto del arte, no siempre es la prioridad de los creadores, entonces por eso es también muy importante. Y la creatividad es el mayor recurso que tenemos y es el único que no se agota, ¿sí? Entonces, ya dentro de este año 2021 será la tercera habilidad que más se busque justamente dentro del ámbito laboral. Y ahora vamos a hablar también como punto final dentro de las unidades que conciernen al curso de Atrévete a Emprender sobre el eco-friendly, ¿sí? La traducción literal serían los amigos de la economía, es decir, que nuestros emprendimientos sean respetuosos de ese medio ambiente y de la ecología en sí, ¿sí? Entonces, ser eco-friendly justamente es ser sostenible, es decir, intentar mejorar un equilibrio entre el medio ambiente y también lo social y lo económico, lo cual siempre es quizás un poco difícil de conseguir, ¿sí? Entonces no es tan sencillo. Por ejemplo, un producto de agricultura ecológica local y con un precio justo, tanto que el consumidor como tanto este precio sea justo para el consumidor como también para el productor, sería la situación ideal, ya que con estos tres puntos estarían llegando al equilibrio entre el medio ambiente, que sería el producto ecológico, lo social, que sería el productor netamente local, que fomenta justamente esa economía en su zona, y lo económico, el precio justo para todos, ¿verdad? Entonces, además de acercarse a este equilibrio, debemos también ser respetuosos del medio ambiente en cuanto a nuestras actividades diarias, es decir,
reciclar lo que podemos, reutilizar lo que podemos, ahorrar también la energía eléctrica, el agua, ¿sí? Y cocinar siempre de una manera sostenible, utilizando también los medios de movilidad eh, más amigables al medio ambiente y no tanto vehículo, ¿verdad? Que pueda estar asociado a netamente una destrucción del medio ambiente como lo hace, por ejemplo, los combustibles, y optar, por ejemplo, por las bicicletas, ¿sí? O optar quizás por una caminata para llegar al trabajo y de este modo ayudamos también al medio ambiente. Bueno, vamos a analizar entonces una huerta urbana. La creación de una huerta urbana ecológica, en este caso, es algo más que un simple hobby que se da dentro de la economía, ¿sí? Significa adelantarse a un mundo aparte, ¿sí? Enraizarse con la naturaleza, familiarizarse y amoldarse también a los ritmos que sigue la naturaleza, dejando de lado, aunque sea un rato, ¿sí? El compás tan acelerado que solemos vivir o que tenemos básicamente en nuestro día a día. Entonces, en la actual sociedad dominan los valores productivos, prácticamente todo lo que este mundo sucede se rige de acuerdo a un mercado económico que se moviliza continuamente, ¿sí? Y parece no importarnos por lo general el estado de salud de nuestro hogar, que en este caso sería la tierra en sí, ¿verdad? Entonces es importante también cuidar a ese medio ambiente que nos rodea, que es nuestra casa. Estamos entonces en la época del desarrollo a toda costa, del rendimiento o de buscar ese rendimiento continuo sin control o sin mirar en ningún momento el precio que estamos pagando quizás por ese desarrollo acelerado que tenemos. Entonces, dicho de otro modo, estamos sacando dinero de una cuenta en la que nunca ingresamos nada. Es decir, no cuidamos el medio ambiente, pero lo utilizamos enteramente. Sin embargo, cada vez son más las personas que dan el paso y deciden hacer algo para contrarrestar justamente ese aporte negativo que sin quererlo lanzan también contra el medio ambiente y a su vez contra ellos mismos. Entonces, en este sentido, una buena opción es la creación de una huerta ecológica que resulta una alternativa sencilla y económica y aporta también enormes beneficios, tanto para el individuo como también para la sociedad en general. Entonces vamos a ver algunos de los beneficios necesariamente de esta huerta ecológica. Podemos resaltar primeramente tu espacio limpio, o sea, nos permite alejarnos de la gama de grises típicas de una ciudad, creando un espacio también verde que nos permitirá también pasar un tiempo en ese lugar y luego posteriormente volver a las tareas cotidianas. También conservar un lazo con la naturaleza a pesar de la adaptación del ser humano a un medio de hormigón, ¿sí? O dejar un poco la casa y pasar ese contacto, tener básicamente ese contacto con la naturaleza, que sigue siendo una necesidad esencial por sobre todo para no perder o subordinar nuestras actividades de ritmos naturales, aunque solo sea durante algunas horas. También puede enseñarnos mucho ese contacto con la naturaleza tan importante, ¿sí? También acrecentar nuestra creatividad es una actividad que nos permite realizar nuestros propios diseños, ¿sí? En relación también con nuestros gustos y preferencias en la selección de cada una de las hortalizas que vamos a tener dentro de ella, por ejemplo. También aumentar nuestro conocimiento es una ficción que nos permite también educarnos minuto a minuto, puesto que nunca se llega a entender todo el funcionamiento de esa naturaleza. Entonces es cambiante y está regulada por muchos factores, por lo que los frutos de nuestra huerta también serían variables y la posibilidad de aprender de ellos es mucho más amplia, ¿sí? Entonces es un punto a considerar y a tener en cuenta también. También es un relax sin salir de casa. Cada instante que pase también vamos a observar, vamos a ir cuidando esa huerta y nos reportará también muy buena dosis de relajación y confort, disminuyendo también el grado de estrés al que estamos sometidos por las actividades diarias que llevamos a cabo, ¿sí? Y esto nos ayuda también a dejar de lado ese estrés, ¿sí?
Entonces nos obsequia también con el placer y la seguridad de poder degustar ciertos alimentos cultivados ya por nosotros mismos y sabemos también que están libres quizás de pesticidas, de fertilizantes sintéticos y demás productos que pueden ser por sobre todo muy dañinos o perjudiciales para la salud. Entonces es un punto a considerar y a tener en cuenta. Hablando entonces desde un plano más global, la generalización de la creación de huertas ecológicas también será capaz con el tiempo de hacer frente a esa justamente doctrina de rentabilidad de la que hablamos antes, ¿sí? Que convierta a las plantas, a los animales y a las personas en meros números de los que sacar su máximo beneficio. Entonces, vemos también o creamos también un mundo mucho más humanizado y por sobre todo conectado al medio ambiente. Además de esta actividad de las huertas ecológicas en sí, con sus incuestionables beneficios, cabería también añadir el evidente beneficio social que las personas que las que practican pueden influir también dentro de la sociedad en la cual estamos. Entonces, después de todo, cuando uno está bien y sabe por qué, siempre también lo transmite a otras personas que lo rodean, ya sea de forma voluntaria o involuntaria.